Bienvenidos a Reinventarte cuando la vida te cambia. Nuestro propósito es compartir historias de invitados que frente a grandes retos lograron transformarse y triunfar, recordándonos que todos tenemos capacidad de reinventarnos. Quiero dar las gracias a todos ustedes, mis queridos amigos, por sus mensajes y comentarios. Les aseguro que me inspiran a seguir adelante y a traerles cada semana nuevas conversaciones. Hoy nos satisface presentarles a un venezolano que ha sabido levantarse con fuerza, fe y humildad. Humberto Ramírez pasó de ser un destacado hombre de finanzas en Venezuela a convertirse en uno de los desarrolladores inmobiliarios más reconocidos de la Florida. Ha tenido que comenzar de nuevo en varias oportunidades, enfrentando tiempos difíciles, pero siempre con la determinación de volver a levantarse y seguir construyendo no solo casas, sino sueños y esperanzas. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza nace de la perseverancia. Con nosotros, Humberto Ramírez. Humberto, bienvenido, vale. Gracias por tu invitación, Enrique, de verdad. Mira, me ha llamado mucho la atención, Humberto, lo que ha sido ese transitar de tu vida. Porque de hombre de finanzas en Venezuela, con mucho éxito, vienes a los Estados Unidos y decides iniciar Humberto Ramírez Development. Y llega a convertirse en una empresa con reconocimiento, con prestigio. Quisiera que nos hablaras un poco de ese recorrido de tu vida. Bueno, Enrique, en principio, muy linda tu presentación hacia mi persona y te agradezco lo dicho hacia mí. Llegar a Estados Unidos, llegar a un país que no es tu país, luego de tener un principio de nacionalismo tan dentro de nosotros, ¿ok? Porque a ti te pasó más o menos lo mismo y yo siendo un venezolano cualquiera, te admiro más aún a ti, que fuiste gobernador 2 veces del estado más importante después del Distrito Federal en nuestro país y que toda la gente te recuerda con mucho cariño, con mucho amor a ti y a tu padre. Gracias, vale. Y que te has reinventado de una manera en que yo personalmente tengo que felicitarte y aquí en público admirarte, porque lo que estás haciendo nos da muchísima fuerza y muchísima alegría de poder estar aquí compartiendo lo poco que nosotros hemos hecho al lado de lo grande que tú has hecho, ¿ok? Para mí personalmente venirme de Venezuela fue algo inesperado. Yo muchas veces le decía a mi madre y a mi papá, yo vivir en Estados Unidos, tú estás loco. Si tenemos el mejor país del mundo, yo de aquí no me voy. Yo soy venezolano, yo aquí me muero. Para no entrar en política, para todos es sabido que la Venezuela de ahora no es la Venezuela que vivimos nosotros cuando teníamos 20 años, cuando tú eras gobernador, cuando teníamos el mejor país del mundo, cuando el dólar a 4.30, ¿te acuerdas que decía está barato, dame 2? Tú ibas y tú salías de Venezuela a cualquier parte del mundo y tú eras una persona con poder adquisitivo, una persona que simple y llanamente podía hacer presencia como un ejemplo de un venezolano humilde, jocoso, alegre, solvente, cuando viajabas. De buenas a primeras, tengo que venirme a Estados Unidos. Yo empecé en Venezuela a los 16 años como cajero de un banco. Este cuento te lo he hecho porque esta parte no la conocía. Es importante porque la constancia y el trabajo que hice en Venezuela me ayudó un poco a entender que te puedes caer, pero tienes que saber cómo levantarte, porque para aprender hay que caer. Si tú nunca caes, Nunca aprendes. tú crees que tú siempre estás volando. Y cuando te caes y te das un rodillazo, ¡ay, me duele! Ya tú te diste cuenta que te duele, entonces no te caigas porque te vas a romper y va a salir sangre. Entonces no te caigas, claro, ¿ok? Claro. A los 16, 17 años yo empiezo como cajero del Banco Royal venezolano en el Humboldt.
con Cresa, Prados del Este. Sí. A los 20 años salgo de allí, hago una casa de bolsa con un gran amigo mío, Alejandro Pulgar, que lamentablemente falleció. Intervalores se llamaba la casa de bolsa. A los 25 años fui vicepresidente de una compañía de seguros que se llama Seguros Capital. A los 30 años me nombraron vicepresidente del Banco Industrial de Venezuela. Entonces tuve una suerte desde muy joven, porque amaba el trabajo, me gustaba trabajar. Yo a los 17 años tenía platita en el bolsillo y mis amigos todavía estaban viendo cómo pagar el cine. Y yo podía invitarlos a todos, porque desde muy temprano pues me gustó trabajar. Sin embargo, después de que salgo del Banco Industrial y empiezo a trabajar, y monto una constructora, sigo mi broker ¿En dealer. Venezuela? En Venezuela. Ok. ¿Ok? Y tengo ciertos éxitos y ciertos fracasos, porque no sé si te recuerdas del Banco Latino. El Banco Latino quebró. Y perdiste todo. Yo vi todo. Yo quebré con el Banco Latino. Yo tuve 3 años después de tener cierta solvencia. Por los 15 años que tenía trabajando, 20 años, lo perdí todo. ¿Y qué sentiste cuando todo se vino abajo? Que el mundo se te cae. El mundo se cae. Pero después tienes que decir, bueno, pero no se cayó, estoy vivo. O sea, aquí estoy. Entonces sí, lo ¿Y qué hice. te ayudó a levantarte? Primero la fe en Dios. O sea, yo soy un tipo muy cristiano, yo soy un tipo muy católico. Yo realmente creo que todos los caminos que tú tienes te los abre y te los cierra Dios. Entonces creo que, sin entrar en religión, porque esto no es un tema ni un programa religioso, Ajá. pero personalmente yo sí soy un tipo que cree en Dios y he tratado de aprender en la vida, de ver cómo escuchar lo que Él te quiere decir. Y la única manera de que tú puedes escucharlo a Él es tratando de hablar con Él y pidiéndole que te cierre o que te abra las puertas en donde Él considera que puedes ir y tú no lo ves. Porque Él ve mucho más allá que tú. Tú de repente crees que esto puede ser lo mejor para ti y resulta que te cierra la puerta porque Él te tiene algo muchísimo mejor que tú ni te imaginas. Pero para llegar allá tienes que tener estructura, tienes que tener paciencia, tienes que tener constancia, tienes que trabajar de verdad, porque nada llega gratis. No puedes estar perdiendo el tiempo y desubicándote en la vida, porque simplemente vas a ser un desubicado. Vamos a estar claros, aquí nada es gratis. Aquí todo lo que la gente logra, lo logra por un esfuerzo importante. Aquí las cosas se logran de paso a paso. Entonces creo que la constancia y la estructura y las ganas de hacer las cosas son vitales definitivamente, así como el foco. Enfocarte. Sí. O sea, si tú vas a hacer una zapatería, hermano, haz tu zapatería, vende 2 pares de zapatos, que mañana vas a vender 4, pasado 6, el vecino le va a encantar y va a invertir contigo, entonces vas a poder hacer 8, y va a llegar un momento en que en 20 años puedes tener una red de 50 zapaterías. Pero tuviste que empezar desde cero. Pero si empezaste con la zapatería y no te fue bien porque entonces te dio un poquito de fastidio y ahora voy a montar un restaurante. Pero resulta que entonces el restaurante ahora ninguno de los dos entonces va a montar una sala de cine. No sabes ni de zapatería, ni de restaurante, ni de cine. Pasaron 20 años de tu vida, perdiste todo el tiempo y no supiste de nada. Enfócate, aprende algo, trata de que ese algo te guste, porque no todo el mundo trabaja en lo que le gusta. A veces tú trabajas en cosas que la vida te llevó allá, no es lo que te encanta, pero lo haces bien. Te da dinero, te enfocas y triunfas. Entonces, cuando tú pierdes mucho el foco y empiezas con aquella desesperación a tratar de ver cómo hago, tienes que tener definitivamente un tiempo en el cual tú sabes que las cosas tienen que madurar. Y es ahí donde necesitas tener la fuerza de creer en ti y donde la estructura y el trabajo con el tiempo van a hacer que tengas éxito. El Banco Latino quiebra creo que fue en 1993. 93, 93, 91, 94. 90, por ahí. Entonces tú quedas o sea, económicamente, porque no quedas en cero, porque tienes tus conocimientos, tu experiencia, y te tienes que levantar de nuevo. ¿Cómo fue ese resurgimiento?
El resurgimiento fue que tuve que emplearme de nuevo. Ajá. ¿Ok? O sea, pasaste de ser un empresario A a ser ser un empleado. empleado otra vez. Ok. Tuve una esposa que en aquel momento la recuerdo mucho, mi ex esposa, que con mucho cariño, cuando nosotros quebramos, ella montó una cuestión de uñas, de hacer Ajá. uñas, ok, en el Centro Sí. Plaza, me acuerdo, Ok. en Ajá. Caracas. Y nunca se me olvidará que una vez estábamos comprando muebles en una tienda por allá por Los Chorros, no recuerdo el nombre, pero era como un IKEA aquí. Ok. Y resulta que estaban rifando un Renault Twingo. No sé si te recuerdas Sí, de ese claro, carrito. claro. Era el Renault más chiquito. Chiquitico. Yo creo que tú y yo quizás ahí cabemos medio apretados, ¿ok? Y resulta que lo estaban rifando y ella pone un número en la rifa. Nos hemos ganado el carrito. No puede ser. Y en ese carrito nos los turnábamos para que ella manejara y yo manejara porque no teníamos ni carro. Fíjate tú. ¿Ok? Entonces, realmente para mí fue un gran apoyo el que ella trabajara, el que yo trabajara, y ahí empezamos. Y el carro que nuevamente. llegó, papá Dios lo mandó. El carro lo mandó Papá Dios, tal Eh. cual, y definitivamente empezamos otra vez a trabajar. Entonces empecé después a seguir y a seguir y a seguir hacia arriba con mucha fe y con mucho esfuerzo, y vamos hacia adelante. Fíjate tú. Pero después me tengo que ir del país. ¿Por qué te tienes que ir? Me tengo que ir por razones políticas. Definitivamente en Venezuela yo no estaba seguro. En Venezuela sucedieron una cantidad de cosas que exigieron que yo tuviera que salirme, como tantos venezolanos han tenido que ir de Venezuela. Cuando no eran banqueros era casa de bolsa, cuando no era casa de bolsa eran aseguradores, cuando no eran aseguradores eran constructores, y así por diferentes sectores a cada uno lo fue atacando el sistema que tenemos actualmente, y se dieron cuenta que allá o tenías riesgo de prisión, o tenías riesgo de vida, o tenías riesgo de que te persiguieran, o tenías riesgo de perder todo, y definitivamente unos se fueron con más calma, otros se fueron con menos calma. Pero aquí habemos más de 8 personas, 8 millones de personas que nos hemos tenido que ir de Así Venezuela. es, por las diferentes razones. Y no porque quisimos, porque en Venezuela más que bien vivíamos decente, teníamos nuestros amigos, teníamos amigos del colegio, el vivir en tu país y esas relaciones que tienes tú de cuarto grado, de los arcos cuando estudiábamos en el colegio, cuando éramos amigos hace... Tantos Imagínate años, tú, ¿verdad? tantos años, hermano. Nosotros somos amigos de toda la vida. Sí, sí, sí. Entonces, esas amistades, hacerlas en otro país es muy difícil. Pero tienes que respirar. Tú tienes esposa, tienes hijos, tienes madres que mantener, tienes hermanos que proteger, tienes una familia que tienes que simplemente ser un líder y tratar de demostrarles, primero a ti mismo, que puedas surgir. Y segundo, hermano, la vida es hacia allá. O sea, no hay otra. O vas hacia adelante o vas hacia adelante. Unos tienen más suerte, otros menos suerte, pero yo creo que la suerte la asimilo mucho a lo que es trabajo y constancia. ¿Okay? Si tú trabajas y tú eres constante, y tú estás todos los días. La suerte te alcanza. La suerte te alcanza. Es como el que va al gimnasio. Bueno, entonces vamos a ir al gimnasio. Y te inscribes en el gimnasio y fuiste el primer día y el segundo día y no fuiste por 2 meses. Y entonces ahí no hay suerte. Ahí no hay suerte. Ahí vas a estar gordo, vas a estar mal de salud, ahí no vas a tener los triglicéridos abajo, no estás haciendo. Compáramelo con la persona que se metió en el gimnasio y tiene 3 meses yendo al gimnasio. Entonces esa persona está más healthy, está más saludable, está quizás, o sea, mejor. ¿Por qué? Porque sea mejor que yo o uno es mejor que el otro. No, es que es constante. Entonces esa constancia, esa estructura de levantarse a las 7 de la mañana, a las 6, a la hora que sea, y tener que ir al gimnasio antes. ¿A quién le encanta ir al gimnasio? No existe. Yo no conozco una sola persona, Enrique, que me diga, voy al gimnasio, yupi, qué rico. No. Pero tienes que pelear contra el cerebro y darle a ese músculo del cerebro un mensaje de que tú te paras y tú vas al gimnasio. Pero ¿qué pasa después de que sales del gimnasio? La satisfacción. Te sientes como que, qué bueno que fui, el cuerpo te lo agradece. Ajá. Así es todo en la vida. Constancia, estructura, Qué bien. tratar de lograr las cosas, porque si no divagas y divagas y te pasa el tiempo y llegamos a los 80 años, hermano. y Te no come el hicimos nada. tiempo. Es así. Mira, pero tú llegas a los Estados Unidos y llegas
digamos, económicamente bien o llegas aquí con una situación que te obliga a ser creativo? Mira, yo perdí todo en Venezuela. Lamentablemente, desde mi casa, ¿ok? Hasta mis activos y hasta mi familia, la perdí y todos quedaron en Venezuela y yo tuve que irme, lamentablemente, de nuestro país. O sea, que llegaste acá Yo llegué a aquí comenzar nuevamente. totalmente de cero. Esta es la segunda vez que te pasa. Es la segunda vez que me pasa. Ok. ¿Ok? Cuando llego acá, yo trato de ver si puedo emplearme, puedo trabajar en finanzas. Pero ya con la edad que yo tenía, 50 años, venir a Estados Unidos a buscar un trabajo en finanzas, cuando hay una generación de relevo que te lleva una morena, en idioma, conocimientos, networking. O sea, eres prácticamente un viejo cuando hay personas de Pero 20, lo que me estás 25, 30 comentando años. cuesta creerlo. Te lo creo porque sé que estás diciendo lo que ha sido tu vida. Pero hoy con la fuerza, la credibilidad, la empresa que hoy en día tienes, es una empresa que tiene un inmenso reconocimiento y parece mentira porque hay gente que puede creer que siempre fue así. Sí, lo que pasa es que con muchísima humildad tengo que decirte que tus palabras a mí me llenan de muchísima alegría y de muchísimo gozo por simplemente el saber que de ti, ¿ok? Vienen adjetivos tan bonitos que uno tiene que decir gracias, ¿ok? Para mí simplemente lo único que hice fue, cuando no encontré cómo entrar en el mundo financiero, cuando no podía tener empleo, cuando quise tratar de ver si podíamos comprar un pequeño banco, que me recuerdo, ¿Y cómo lo llegando ibas a aquí, comprar si no tenías con qué? habían 10 inversionistas que me apoyaban Ok. y me confiaban en mí. Cada uno tenía que poner, creo que eran como $300,000, que era una cifra razonable. Ok. ¿Ok? $300,000 por 10 eran $3 millones. Entonces tú pudieras buscar 10 inversionistas. Entonces confiaban mucho en mí. Vamos a ver si entonces tú puedes ser el presidente, etcétera, etcétera. Tristemente no pudimos lograr comprarlo. Era muy complicada la regulación y ese proyecto salió. Traté de ver en qué me podía meter en finanzas, porque evidentemente empecé como cajero de un banco, era lo que tenía 40, 30 años haciendo, Toda la vida haciendo eso. y era lo que manejaba, digamos, con los ojos cerrados. Para mí era mucho más fácil manejar un banco que manejar una empresa petrolera, por decirte algo, pues, ¿no? Entonces, como yo tenía una empresa constructora en Venezuela y habíamos hecho algunos Y edificios. no eres ingeniero, ¿no? Eres No, yo soy economista, ¿no? economista con un posgrado en finanzas. Exactamente. Y después tengo otro posgrado en gerencia que lo hice en Imagínense el IESA. ustedes, economista con un posgrado en finanzas y termina haciendo el trabajo de los ingenieros. Tal cual. Siempre me gustó. Ajá. ¿Ok? En Venezuela hicimos algunos edificios y me gustaba el real estate, me gustaba la inversión del real estate y llegué acá y me recuerdo que en Key Biscayne armé un grupo, compramos un terrenito, con otro grupo buscamos dinero para hacer una casa, la vendimos, nos ganamos una platita y dije, hey, Explica un poquito el sistema que utilizaste, porque mucha gente que nos está escuchando quisieran comenzar, pero no saben cómo. Y fíjate, tú con ingenio, con creatividad, pero también que mucha gente confía en ti. sí, Entonces aportó dinero sí, para que tú manejaras el proyecto. es así. Pero ¿cómo fue eso para que quienes nos estén escuchando sientan que no es tan importante el dinero en efectivo como la idea, el proyecto y la confianza que otros puedan tener en ti? Fíjate, en ese momento podemos hablar de lo que llamas friends and families, ¿ok? Ok. Era mi Amigos y primera familia. casa, ¿ok? Y la verdad es que hubo más o menos unas 10 personas, ¿ok? Que me pudieron dar $50,000, $100,000, $200,000. Creo que el que más me dio en aquella época fue un amigo que me habrá dado $250,000. No ¿Y había más compraste que qué? ¿Un eso, terreno? ¿ok? Compramos un terreno Ok. que en aquella época costó $1 millón, ¿ok?
Y después tuvimos que buscar plata para construir la casa, que fue otro $1.000.000. Financiado por un banco. No, Ajá. financiado por los amigos y las personas conocidas que me Fíjate dieron tú. plata. Porque no Por tenías aquel en el crédito aquí. momento, Humberto Ramírez no es nadie. Ajá. Humberto Ramírez está pidiendo asilo económico, asilo político, tiene permiso de trabajo, no le han aprobado el asilo político, estás aquí simplemente esperando que en algún momento te lo aprueben y lo que te queda es trabajar, trabajar y trabajar. Pero tú vas a un banco en esa situación y te dicen, señor, disculpe, pero creo que la puerta es por allá, Ajá, no claro, te ven. claro. Me recuerdo un cuento muy largo, corto, frustrante, triste, no sabes lo que significó para mí. Una vez que estaba en Macy's, Ajá. ¿ok? Con mi ex esposa íbamos a comprar 2 pantalones, una camisa y un short. Ajá. Y la cuenta eran $100. Y viene la señorita de la caja y me dice, ¿quiere que le dé una tarjeta de crédito? Y yo sí, no tenía una sola tarjeta de crédito, Ajá. no tenía nada. Cartera vacía, solo con la licencia. Ajá. Ok, sí. Me iban a dar una tarjeta de crédito de $200 Ay, y me la han negado. no puede ser. Sí. Cuando me niegan esa tarjeta de crédito, tú te podrás imaginar la frustración que viviste en aquel momento. Pero así como viviste esa frustración y como viviste muchísimas más, nada te puede apagar. Lo que tienes que aprender es que simplemente son circunstancias, etapas y momentos que tienes que superar y que tienes que darte cuenta que eres un extranjero, que acabas de llegar a un país que no conoces, que no tienes su idioma, que no tienes sus costumbres, que no sabes cómo viven, no sabes cómo se manejan. Entonces tienes que asumir que hay tantas cosas que tienes que aprender, que la única manera de aprenderlas es salir a la calle, enfrentarte al mundo y simplemente tratar de hacer las cosas bien. ¿Hiciste bien la casa de Key Biscayne? Hicimos la casa bien, nos ganamos una buena plata, le repartí a todos los amigos míos su dinero, más los intereses, más todo lo que Fíjate. se tenía que ganar, y entonces fuimos a la segunda. Ajá. Y la segunda fue exactamente lo mismo. Unos me dieron 50, otros me dieron 100, otros me dieron y compramos otro terreno, y así es lo que he temido siempre. Hemos tenido personas que han confiado y hoy en día ya tenemos 23 casas hechas. Ya después de aquella primera casita en Key Biscayne hemos hecho casas más interesantes, Sí. de mayor No, valor, casas con casas muy, agua. muy interesantes, muy grandes, Sí, ¿no? sí, la verdad Y es que además, ya... Humberto se ha especializado en el tema de las casas frente al agua. Aquí le llaman waterfront houses. Correcto. Y quería, y me consta, porque aunque ustedes no lo crean, hace unos días estuvimos en un lugar donde coincidimos con nuestras esposas Hermoso lugar. y estuvimos paseando y tal, y de repente veo que Humberto para el carro y empieza a tomar nota. Que estaban vendiendo un terreno frente al mar. Y yo digo, bueno, no paras de trabajar. Y era un domingo, recuerdo, ¿no? Entonces, Así fue. quería preguntarte, porque la gente que nos está escuchando quisiera conocer, porque tú tienes una metodología para escoger el terreno, una metodología para saber si puede ser negocio o no. Y entiendo que tú has diseñado como 5 métricas importantes para tomar una decisión. ¿Tú pudieras hablarnos sobre esto para que quien quiera comenzar pueda por lo menos fijarse en algunas de esas métricas? Bueno, lo primero que tienes es que ubicarte en un nicho. O sea, Estados Unidos es inmenso. Cada estado es completamente diferente. Es un país. Ok. ¿Ok? Florida es grande. Miami es inmenso. Entonces tú tienes que saber dónde puedes o quieres ubicarte para ver dónde puedes desarrollar algo. ¿Ok? En Miami ¿A qué está... nicho quieres llegarle? ¿A qué nicho? Porque tú puedes hacer casas pequeñas, puedes hacer townhouses, puedes hacer casas más humildes, puedes hacer casas menos humildes, puedes hacer casas grandes, pero todo lo que vayas a hacer, inclusive
el nicho de casas de agua, ¿ok? Tienes que saber especialmente cuáles son los precios, los comparables y definitivamente el mercado que se envuelve en ese nicho. Para mí lo más difícil que hay es realmente buscar un terreno. Porque para tú buscar un terreno tienes que tener el precio adecuado para que después que le sumes lo que es el costo de la construcción, más todos los soft costs que significan arquitectos, permisos, etcétera, que tardan muchísimo tiempo, más los intereses, más el carry-on de lo que significa cargar con todos esos gastos, y que tú después puedas tener un precio de venta que te permita cancelar todo lo que tú debes acá y que te quede una pequeña diferencia para que todos los inversionistas salgan felices. ¿Cuál era la gran diferencia, desilusión y lo que tenemos que entender los venezolanos y los extranjeros que venimos a este país? En Venezuela tú puedes ganarte un 100% de utilidad. Y tú hacías un negocio y te ganabas, invertías $1,000 y te ganabas $1,500, $2,000 y perfecto. Aquí tú te ganas el 10%, el 12% y te aplauden. Tú le entregas a un inversionista el 14, el 15% y te ponen una alfombra roja. Tú le das a un inversionista el 20% anualizado en cada negocio de lo que tú hagas y te montan una estatua. De 20 hacia arriba ya son negocios completamente y absolutamente riesgosos. Entonces lo que quiero comentarle a todos ustedes es que aquí se gana de a poquito. ¿Ok? Esto es un país en donde tienes que tratar de hacer varias veces y muchas veces lo mismo para que tú puedas tener lo que llaman el cash flow, el flujo de caja que te permita ganarte 5, 5, 5, 5 y así seguir. Pero definitivamente tienes que ubicarte, ¿ok? Tienes que tratar definitivamente de ser especialista en algo, que te lo decía con la historia del zapatero. Tienes que definitivamente, con el flujo de caja que tengas o con lo que puedas tener, empezar de a poquito a poquito. Tu marca tiene una característica que alguien que entre a una de estas grandes casas que construyes, que realmente es impresionante y es un nicho que tú has atacado y lo has logrado. Eh, cuando una persona entra a una casa construida por Humberto Ramírez Developers, ¿cómo yo reconozco que es marca Humberto Ramírez? ¿Qué le pides al arquitecto? Más que al arquitecto, ¿ok? Si empezamos por la arquitectura tiene mucho que ver con el área donde estás desarrollando. Hay casas modernas muy hermosas frente al agua en Miami Beach, pero también hay casas muy hermosas en Coconut Grove o en Coral Gables o en diferentes áreas de la ciudad donde me desenvuelvo, que prácticamente es Miami-Dade, ¿ok? Y que tienes que tener una casa lo suficientemente amplia, ¿ok? Con mucho vidrio, con muchas alturas, que sea una casa práctica, ¿ok? Techos altísimos. Techos altísimos, de 12 pies por lo menos, para que tú sientas que tú estás definitivamente en un espacio muy abierto. Después de que tú tengas la parte arquitectónica, empieza lo que es el diseño, lo que es el diseño de interiores y lo que es el gasto de verdad. ¿Ok? Donde se va el dinero y donde se va la inversión y donde se va el gusto y donde tú realmente vendes es dependiendo de lo que le inviertas en el diseño. Yo le invierto muchísimo dinero al diseño. Y la diferencia de Humberto Ramírez Developers a cualquier otro de mis excelentes competidores o colegas del mercado es que yo no escatimo en gastar lo que tenga que invertir o más. Pero la gran diferencia es que cuando tú llegas a una de mis casas, tú la comparas con la del vecino y tú dices, no, esta es la que yo quiero. Por supuesto, esta es más cara. Pero cuando tú te das cuenta de los acabados, de los materiales, que yo uso mármol y el otro usa una cerámica,
que yo uso luces e iluminaciones que no se ven y el otro pone un bombillo cualquiera. Y ahí podemos estar toda una tarde hablando de Sí, 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 acabados. sí, sí. Y tú ves, es como comparar, sin entrar en ofensas de marcas No, ni no, 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 nada, no. un carro de lujo con un carro que utilices para transporte público. No, porque una de las ¿Ok? cosas que más me han gustado a mí es que cuando entré en tu página web y pude ver que se diferencia en que tú tienes un estilo. Estuve viendo tus desarrollos y vi que tu empresa tiene un estilo, es una marca. Y me gusta mucho porque la has respetado. Todas tienen mucho vidrio, tienen muchas, lo que has dicho, ¿no? Entonces, creo que es bien importante el consejo que diste, que es que tenemos que seleccionar un nicho. ¿Qué nicho queremos llegarle? Hay personas que le tiran a este nicho y después al otro nicho, el otro nicho. Tú no, tú te has centrado, te has enfocado y resulta que has ido logrando resultados. Ahora, una persona que tiene que decidir entre si construye para vender o construye para alquilar, eh, ¿qué le recomiendas? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En Estados Unidos el mercado de renta es el mercado más importante. Es el mercado que te genera flujo de caja. Ok. Pero definitivamente para que la persona pueda entrar en el mercado de renta, tienes que ir capitalizándote poco a poco. Me explico. Vamos a empezar a comprarnos un cuatriplex, ¿ok? Una casita que tenga 4 unidades. Yo vivo en una para evitar un poco los impuestos. Cuatriplex son 4 casas, una pegada a la otra. Así como un dúplex, que son 2. Cuatruplex son 4. Ok. Vamos a hablar de un dúplex para que sea más sencillo. Un Compramos ejemplo un- bien importante porque lo que vas a señalar es cómo se puede comenzar. Correcto. Agarraste y compraste un dúplex. Ok. Pusiste una inicial, te financiaste con el banco se va a llevar la mayor parte del ingreso y quizás tú puedas tener de repente un retorno muy, muy, muy pequeño. Pero tienes una casa, tienes un townhouse, que mañana no va a valer el doble. Pero dentro de 10 años, si tú la compraste en $500,000, tú dentro de 10 años puedes tener $1,000,000 en un activo que compraste hace 10 años. Y esa casita te paga, Pero tú alquilas la otra, ¿no? alquilas una Tú vives en una y alquilas la otra. o alquilas las dos porque tú vives en otro lado. Ok. O compras un cuatruplex y tú te quedas con una y entonces alquilas 3. Ok. ¿Ok? Si es el mercado tuyo de renta. ¿Qué pasa? Que cuando tú pones una inicial, ¿ok? Y después tienes un banco que te financia, prácticamente ya tú tienes un activo en el cual te está generando una renta y tú estás contento porque tienes un ahorro que en vez de meterlo en la bolsa de valores o en vez de comprarte algo, tú compraste real estate. Y los inquilinos te están ayudando a pagar la cuota al Ellos banco. están pagando tu préstamo, no tú. O sea que a ti te sale tu casa gratis. Prácticamente sí, porque ellos te la están pagando. Ok, muy ¿Ok? bien. No ganaste plata, te Pero quedó con una algo. inicial pequeña te metiste en el préstamo y los inquilinos te pagan el préstamo. Gracias, señores inquilinos, por hacer posible que yo pueda comprar mi primera Mira qué bien, propiedad. qué bien. ¿Ok? De ahí empieza una carrera a largo plazo, cuando es renta. Correcto. ¿Por qué? Porque tienes que seguir trabajando, tienes que seguir teniendo ingresos para después tener otra inicial y comprarte otra casita que tú puedas tener un cuatruplex o un dúplex, la alquilas y entonces tienes ya 2 propiedades y no tienes 3. Y así a lo largo de los años, yo lo que digo a las personas jóvenes, a las personas que están acá, se le inculco a mis hijos. Yo tengo una hija de 25 años y un varón de 23 y no estoy más encima que decirle inviertan, inviertan, inviertan y traten, por favor, no de gastarlo todo, y trato de decirles que inviertan en real estate porque es importante. Esa es la parte de la renta. Tú empiezas así y en 30 años de repente te compraste uno o varios edificios y cuando llegues a tener una edad de retiro, ya tú tuviste una cantidad de años comprando algunos
bienes inmuebles y te puedes retirar con todas las rentas que los inquilinos te ayudaron a pagar. ¿Ok? Muy bien. El mercado de la venta es completamente diferente. El mercado de la renta, tú estás jugando a la apreciación del activo. Ok. O sea, tú compraste unos activos que dentro de 10 o 20 años van a valer muchísimo más plata. Y si tú empezaste a los 20, a los 30, a los 40 años, cuando tengas 60 años, estás tranquilo, tienes unas rentas y puedes estar mucho más calmado porque tienes un flujo de caja que te permite mantener tu vejez con algunas rentas de todo lo que invertiste y compraste antes. Si te fuiste a la compra y la venta, O ¿qué la pasa? construcción también, hay quienes... O la construcción, ¿ok? En la compra y la venta, si tú agarraste un activo, lo construiste, vendiste y te ganaste una platita, ahora tienes lo que invertiste en el activo más la platica que te ganaste y vas a una segunda casa. Idénticamente igual, vas a una tercera casa, vas a una cuarta casa y así como yo, que ya he tenido 23 casas. ¿Qué pasa? No te quedas con las 23 casas porque no puedes. O sea, ¿con qué plata me quedo yo Pero con es una cada bola una de nieve, ¿no? Pero es una bolita de nieve que te va generando dinero para tú mantener tus costos, para tú pagar tus facturas, para tú vivir bien. Y bueno, vas agarrando más platita, y entonces hiciste una casa de 1 millón, ahora hiciste otra de 2 millones, ahora haces 2 casas de 2 millones, 3 casas de 1 millón y puedes hacer 4. Y ahí vas poco a poco manejándote. Y una vez que te pasan unos ciertos años, ya tienes papeles, ya tienes estatus, ya tienes estructura y ya tienes track record, entonces por obra de magia se te empiezan a abrir los bancos. Y es ahí cuando tú dices, welcome to the USA. Y te dan la tarjeta de crédito. Y te dan la tarjeta de crédito y te dan todas las tarjetas de crédito que llega un momento en que tienes que decir, señor, muchas gracias, pero ahora yo soy el que no quiero la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque con las que tengo está bien, es suficiente, no me dé otra. Y señor, ¿usted quiere un crédito? Se lo agradezco infinitamente. Antes cuando no me dejaban entrar al banco, ahora le agradezco que me dé un... Y présteme aquí está mi proyecto, aquí está mi track record, esto es lo que necesito y te dicen, ¿cómo no? Véngase para acá, mándeme todos los documentos que le vamos a dar su crédito. Y empieza el crecimiento, pero el crecimiento empieza después de que formé un grupo de 10, 12, 15 personas para hacer la primera casita en Key Biscayne que me costó $1 millón. Y que gracias a esos amigos que todavía invierten conmigo, he podido seguir creciendo. ¿Se ha mantenido el grupo o...? Se ha mantenido y ha crecido. Ha Y ha crecido. sido un boca a boca. ¿Y cómo escoges tú el socio? El que entra. Mira, si juega golf, lo primero que hago es invitarlo a jugar golf. Ajá. ¿Ok? Para conocerlo mejor. Sí. Tú en 18 Si hace hoyos trampa, de se golf, fregó. no. Pega la pelota, hace trampa, se cuenta mal, en vez de hacer Sí. cuadra, 6. O sea, en el golf, para los que juegan golf, es impresionante cómo es. Y después, aparte que puedas tener dinero, ¿ok? Es importante saber cuál es tu calidad humana, qué es lo que quieres en la vida. Me gusta conocer su familia, me gusta saber cómo trata a sus hijos, cómo trata a su padre. Y yo creo que en 2 o 3 conversaciones que yo pueda tener con una persona, yo puedo saber si esa persona la quisiera tener al lado mío o no. ¿Por qué? Porque es que a mí me gusta dormir tranquilo y a mí me gusta estar con gente que yo no sé si seré el mejor o el peor, pero me gusta que nos parezcamos. Claro. Me gusta que esa energía que hay alrededor mío me permita dormir tranquilo porque estoy con gente que simplemente es gente buena, que lo que quieren hacer es bien y que lo que quieren simplemente es progresar de la manera más sana posible, porque a estas alturas de la vida no estamos como para tener errores, de tener personas que más que quieran tu bien, caigan en tantos pecados capitales como la envidia y como tantas cosas que más bien vas a traer gente tan negativa que es preferible dejarlos que sigan su camino, quizás diferente al tuyo, pero es importante saber con quién te rodeas. Es una de las decisiones más importantes que tienes que hacer en tu vida profesional. Así como la importancia de saber con quién te casas, con quién te unes, quién es tu familia, quién es tu pareja. Eso es una decisión importantísima.
Y otra decisión importantísima es enfocarte en ser un tipo estructurado y constante. Si tú tienes esas 3 prioridades en tu vida, yo te aseguro que tú vas a tener éxito. Pero esas son sine qua non. Sine qua non. Si no tienes estructura y no tienes constancia y no tienes el apoyo de una mujer y no estás claro en lo que quieres, Enrique, o sea, no puedes, no puedes. O sea, es naturalmente imposible. Ese es el impulso. Mira, si tú tuvieses que escribir un manual del, del comeback, del regreso de cualquiera que quiera volver a comenzar, ¿cuáles serían los 3 primeros capítulos? ¿Qué crees tú que es fundamental para el comeback? Yo creo que el primero, la verdad es que es una pregunta bien compleja, pero quizás no tiene tanto que ver con la respuesta que ustedes quisieran saber de que estos son los 3 pasos que tienes que hacer, porque no estamos hablando de matemática, porque yo no sé si a ti te gusta el servicio, la hospitalidad, la construcción, la banca, no sé realmente qué te gusta hacer. Pero lo primero que tienes que hacer es aceptar la situación que estás viviendo. Antes que dar cualquier paso, tú tienes que decir, ¿dónde estoy? ¿Por qué estoy aquí? Déjame quitarme la ira, la rabia, la molestia, la frustración, la tristeza, el complejo del por qué me tuve que ir del país. ¿Por qué? No, ¿por qué no? Me tuve que ir porque me tuve que ir. Y si estoy aquí, no es el por qué me fui. Es el Dios mío, gracias a Dios que me sacaste de allá. Ábreme las puertas y déjame ver cómo hago aquí. Entonces ya tú estás viendo la vida desde un punto de vista diferente. Correcto. Ya tú estás diciéndole, Dios mío, ayúdame a ver. ¿Y por qué me fui? Y yo me quiero ir para Venezuela. ¿Y yo qué hago aquí? No, entonces ahí estás mal. Suelta ese morral. Suelta ese morral porque es que el pasado quedó ahí atrás. Señores, si nos vinimos acá es para hacer vida aquí. No podemos estar aquí pensando que mañana me voy. O estoy aquí, pero entonces quiero estar allá porque no estoy ni allá, ni aquí, ni en ningún lado. Si te viniste para acá, para Chile, para Colombia, o saliste de Venezuela, deja ese morral atrás. Segundo, elimina el ego, elimina las ansias de poder, elimina todo lo que tuviste en Venezuela. Y ahí, una de las cosas que puedo admirar más de ti es que yo era un muchacho muy normal. Los que te conocemos y las personas que están viendo tu programa sabemos quién fuiste tú. Y hay que ver, hermano, con toda la sinceridad que tengo en el mundo, lo que significa estar donde tú estuviste y estar donde estás ahora. Yo me quito el sombrero. Yo te felicito ante el mundo que está viendo estas cámaras. Porque si alguien se ha reinventado en esta tierra, eres tú, Enrique Fernando. De verdad, verdad, verdad. Yo admiro lo que tú estás haciendo ahorita y es importantísimo que estas pequeñas palabras que yo estoy diciendo ahorita, que no son nada al lado de lo que tú tienes que decirle a esas cámaras, a tanta gente que te ve y tanta gente que te sigue. Porque aquí cualquier persona que viene de Venezuela, de haber hecho esto o aquello, viene con una frustración y con un complejo y con una carga y con una maleta que creen que son, bueno, pues, o sea, exitosísimos y son las personas más importantes del mundo. Y tú que fuiste gobernador nuestro, que eres una persona tan querida como tu padre, 20 años en el gobierno y no hay nadie que pueda hablar mal de ti ni de tu papá. Y están aquí por situaciones políticas y mira dónde tú estás, entrevistando
a quien crees que debes entrevistar, y aquí el que te tiene que entrevistar soy yo a ti, para que tú le expliques, hermano, a toda esa gente que te está viendo, cómo tú te reinventaste. Porque tú eres mi héroe. Te admiro sobre todo. Y quiero que todos ustedes que están viendo este programa te den un aplauso desde allá, te quieran y te adoren y te respeten, porque tú eres un hombre muy grande. Que aparte de tener aquí a María Corina Machado, que son 2 estrellas, y que ese programa fue apoteósico, porque están hablando uno mejor que el otro, porque son 2 personas espectaculares, que quisiéramos que el día de mañana vuelvan al país a gobernar nuestro país, porque tú haces mucha falta allá, pero te tuviste que ir lamentablemente. María Corina está allá, tenemos que apoyarla muchísimo. Premio Nobel de la Paz, se lo merece. Eso es una estrella, eso es una heroína. Y tú estás muy cerca de ella. Y yo estaré cerca de ella cada vez que pueda ayudarle a apoyarle en lo que sea. Pero nosotros como venezolanos que estamos afuera, tenemos que definitivamente, con sangre, sudor y lágrimas, tratar de ver cómo subsistimos en un país que no es nuestro. Para soñar que mañana María Corina tome el gobierno y que todos podamos estar a su lado diciéndole, María Corina, aquí estoy. Tengo 65 años, tengo 50 años de experiencia. ¿En qué te ayudo? ¿Qué granito de arena puedo ponerle yo a mi país? Porque yo sí quiero ver a mi país como fue hace 30 o 40 años. Pero lo que nos toca ahora, mientras no logremos eso, es reinventarnos. Tú lo has hecho muy bien y yo humildemente lo que he hecho es decir, esto es lo que me toca, aquí, Señor, hay que vivir, aquí hay que echar para adelante. He tenido un Dios bendito que me ha dado la oportunidad de trabajar y de abrirme las puertas, y de verdad, te lo digo con toda honestidad, para mí, chapó, hermano, usted es un gran hombre, y que Dios te bendiga. Caramba. Y que toda esta gente Caramba, Humberto, gracias por te quieran. tus palabras, realmente me llegan al corazón, tú no sabes cómo. Pero ese libro tiene 2 capítulos o hay un tercero. El tercero es, trata de ser feliz y no te compares con lo que tenías, porque nunca vas a tener un país como el que tú tuviste, nunca vas a tener una infancia como la tuviste, jamás vas a tener los amigos del colegio, nunca vas a tener lo que nos hizo crecer. O sea, cuando uno es un expatriado obligatorio, tienes muchas frustraciones, tienes muchos complejos, tienes muchas carencias, tienes muchas tristezas que tienes que, como hablamos soltar. hace unos minutos, suéltalas. Sí, Suéltalas, sí. porque estás caminando, pero tienes una tonelada de kilos que no te deja arrancar. O sea, yo quiero caminar hacia adelante, pero tengo, mírame, no puedo. Suéltalas. El mundo es bello. Tienes una cantidad de cosas por hacer que ni tú mismo crees. Cree en ti y trabaja, esfuérzate. Aquí, Bueno, en Estados Unidos, es un país donde se pueden hacer muchas cosas. Pero eso sí, en chiste a veces lo llamamos los esclavos unidos. ¿Okay? O el sueño americano, varios trabajos. Tal cual, así es. Aquí hay que trabajar. Mira, Humberto, yo realmente quiero agradecer muchísimo este programa lleno de sabiduría, lleno de experiencia, de vivencias que has tenido, de contarnos cosas que muchos de nosotros no sabíamos. Por lo menos yo no sabía muchas cosas que mencionaste. Y que la hayas dicho soltando todas estas cosas, porque mucha gente que nos está escuchando seguramente podrían estar pasando por situaciones parecidas, y lo que necesitan es un impulso y darse cuenta de que nunca es tarde para comenzar. Jamás. Y a ustedes, queridos amigos, quiero agradecerles muchísimo el habernos acompañado. Creo que este es un programazo, un programa que está lleno de un gran mensaje para cada uno de ustedes. Nos vemos en el próximo episodio.